¿Verdad? Bueno, sí, lo hizo bueno. Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes, nuestras amigas y amigos que cada semana, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, escuchan su espacio Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que conducimos, dirigimos, creamos, coproducimos, cosoñamos. Cebaldo de León Smith y Nahuinapi, mi persona, está su amiga y servidora Rebeca Yanis Ororio. Bienvenido, Cebaldo. ¿Cómo estás? Estamos en esta semana rememorando esa gesta heroica de 25 de abril, el abril portugués. Bienvenido, Cebaldo. Gracias, Iba. Un grande abrazo para Panamá, para los amigos, los hermanos y los compañeros que todos los días luchan, crean y construyen este Panamá posible, ¿no? Igual que en Portugal. Sí, estamos en el 49 aniversario de lo que fue el triunfo de las fuerzas populares sobre la dictadura fascista, ¿no? Que durante 48 años oprimió y explotó al pueblo portugués, y fue el arranque de un nuevo proceso, no solo en Portugal, sino en Europa, ¿no? Así que por eso escucharon tal vez la música, y para mí significa casi todo, ¿no? Porque fue la forma como yo encontré también parte de mi corazón, como decir, y mis raíces académicas, en fin, todo esto. Así que un abrazo desde ese Portugal de abril. Sí, y que no es de Portugal, es de toda la Europa, como bien lo señalas tú, y también de los movimientos sociales y revolucionarios de la América Latina y del mundo entero. Realmente hay un referente histórico para las juventudes y para todos los grupos que siempre ansiamos un mejor país en cada una de las latitudes donde nos encontramos, una sociedad más amplia, más justa, más equitativa, para las grandes mayorías sobre todo. Y mira, tenemos un programa interesante porque vamos a estar allí hablando entre ese espíritu que ha caracterizado la humanidad y sobre todo en los últimos tiempos de la modernidad, nuestra humanidad en el siglo XIX y XX, de tantas revoluciones sociales y políticas desde los cimientos mismos de nuestra sociedad, y que uno de los actores importantes que han tenido cada uno de estos procesos de cambio civilizatorio justamente han sido los trabajadores y las trabajadoras, es decir, la clase trabajadora, que ha significado ello, un despertar de conciencia, sobre todo en este pasado siglo XX y del XXI, en la parte organizacional de la mujer y el hombre trabajador, que ahora vamos a hablar cuáles son las dimensiones del trabajo. Son muchísimas, una multiplicidad de dimensiones del trabajo. Tenemos unos invitados importantes en la tarde de hoy, pero vamos con nuestros segmentos que tenemos programados como cada semana. Lo primero, como siempre, después de nuestro saludo, es el compromiso que tenemos rumbo a esos 60 años de conmemoración de la gesta heroica, patriótica, cívica y revolucionaria de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. Tenemos un compromiso en este espacio radial de cada semana, rememorar y
aprender aquellas generaciones, es decir, casi 6 generaciones, 59 años llevamos como sociedad en donde la educación formal, la informal, la comunidad, la familia, no hemos sido capaces realmente, irresponsablemente, no conocemos los nombres y los apellidos de nuestros héroes, mártires de esa gesta patriótica del 64. Y en este espacio nos corresponde nombrarlos. Ascanio Arosemena Chávez, Maritza Alabarca Ávila, Rosa Elena Landechun, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Luis Vicente Bonilla Cacó, Jorge Enrique Gil, José del Cid Cobos, Estanislao Orobio Williams, Carlos Renato Lara, Jacinto Palacios Cobos, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Víctor Manuel Iglesias, Ezequiel Meneses González, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rodolfo Sánchez Benítez, Alberto Nicolás Constanz, Alberto Oriol Tejada, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Ricardo Murgas Villamonte, Gustavo Rogelio Lara, Celestino Villarreta. Viva nuestros héroes, mártires de la gesta patriótica de enero de 1964, ayer, hoy y siempre. Nuestro siguiente segmento le corresponde a mi compañero Sebaldo. Sebaldo, ¿qué tenemos hoy en el poemario Pensamiento de la Semana, Sebaldo? Sí. Eran el 25 de abril, ¿no? Como hablamos de Portugal, es una fecha fuerte, como dije, una vez potente y fundacional, no solo en Europa, como dices muy bien, sino en América Latina, porque acuérdate que en 73, en septiembre del 73, el 11 de septiembre, fue una historia dura, difícil, trágica para nuestro pueblo de América Latina, con la caída del gobierno de Allende y con la entrada de la dictadura de Pinochet. Entonces perdimos las esperanzas, perdimos muchos dolores y éramos estudiantes comenzando la universidad, muchos de nosotros con 18, 19 años, ¿no? Entonces entrábamos en Sí, tú ese, lo viviste, tú lo no, viviste yo lo viví con directamente. 18, 19 años y entonces sentir como que no valía la pena o la tristeza y de pronto de que no había, es decir, que la cosa estaba dura, ¿no? Difícil. Y de pronto te salen noticias poco a poco de que en otro lado del Atlántico te llegan nuevos sonidos, nuevas voces y la posibilidad de construir nuevas sociedades de una forma amplia y democrática, ¿no? Eso, Portugal, ¿no? Yo, imagínate, 1974, niños todavía no entrenando, y yo personalmente nunca me iba a imaginar que pasado muchos años iba a ser parte de mí, ¿no? Como persona, ¿no? Bueno, entonces la revolución es esto porque fueron 48 años intensos de una dictadura fascista, antidemocrática, y que sale victorioso, ¿no? Sobre todo gracias al movimiento de los militares y que tiene que ver mucho también con la cuestión de la guerra colonial en África, ¿no? Y todo esto. Entonces ahora en esa primera fase, más que contar, tengo un breve poema de una grande poetisa, Sofía Breiner, que fue poema, una de las grandes mujeres poetas, y una pequeña historia sobre por qué se llama la Revolución de los Claveles, porque la propia cosa de los claveles es una poesía, ¿no? O sea, se llama en portugués es cravos, ¿no? Claveles, porque fue una revolución muy Uy, suave de para muchos, muy repente democrática, ¿no? se te está Pocos yendo un heridos. poquito la señal, mi estimado. Mira, Dime, mientras retomamos tu señal, Sebaldo. Hola. ¿y ahora qué tal? ¿Me escuchas? No. Espérate, déjame cambiar rápidamente de mesa, tal vez. Ok, ya. Y pienso que así consigo porque tengo problemas acá de sonido, ¿no? Debe ser.
Aló, ¿y ahora qué tal? ¿Se escucha mejor? Rebeca, ¿me escuchas? Eso lo estoy viendo a la compañera, a la guía, si no veo a Rebeca. Yo lo escucho perfectamente, compañero. Ah, ok, gracias. Y no sé dónde está. Espero que la señal central también entre, ¿no? Parece ser que es allá en la universidad, donde la compañera Rebeca, porque estoy viendo claramente la imagen y el audio sale perfecto. Ah, gracias. Y acá también te escucho muy bien, muy bien. Vamos a esperar entonces que la compañera Rebeca consiga, consiga entrar, ¿no? Cosa de la tecnología. Sí, Bueno, se habrá caído el sistema ya. sí, 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 sí. Aló, Rebeca. Bueno, Sí, estamos. sobre el tema que estábamos, iniciaron a hablar demasiada, el clima está muy caliente. Tenemos que reflexionar sobre eso también. Así es. Bueno, ¿Qué seguimos, pasó, seguimos, Rebeca? Sebaldo, Sí. que les estaba diciendo acá en la radio, mientras ustedes seguían allí en la plataforma, que esta es una fecha importante, este 25 de abril y el abril como tal de esa revolución eh, de Portugal, que no solamente participaron juventudes, también la clase trabajadora, y por eso es que queremos hacer esta liaison acá, de esa revolución importante de los claveles, porque estamos en la postrimería el próximo lunes, el mundo entero, no celebrando, sino reflexionando sobre el significado para la humanidad y concretamente para la modernidad de el rol de la clase trabajadora en la vida social y cultural de nuestras realidades sociales, ¿no? Entonces, el reconocernos hombres y mujeres desde nuestra condición de trabajadora y de trabajador, en el caso de Panamá, tendremos que reflexionar y por eso es que tenemos invitada aquí a la compañera Nayansi, porque entender ahora, más allá de la teoría, qué es el trabajador y la trabajadora, cuál es el ámbito del trabajo, que antes estaba en el siglo XIX muy bien delimitado y que la teoría pues lo desarrolla muy bien, la teoría desde el materialismo histórico y otras corrientes de pensamiento paradigmático. Lo cierto es que la realidad panameña ahora es muy amplia. Hablar de trabajo, mi estimada Exacto. Anayansi, usted sabe muy bien ese aspecto. Pero antes de entrar contigo, Anayansi, y mientras llegan nuestros otros invitados, hay un invitado que no va a poder llegar, me acaba de escribir también. Pero bueno, con los que lleguen y contigo suficiente, Anayansi. Tenemos el refrán de hoy, de la semana, Anayansi, dice: malo es el hambre y peor la sed. Si la una mata, la otra también. Hablando de nuestros temas del hoy, de al ayer y de parece que de hace mucho tiempo de la humanidad. Y Exacto. nuestro pensamiento de la semana de Mafalda, ese personaje maravilloso que en este programa toda la semana lo exaltamos porque celebramos prontamente ahora el 25 de junio
los 50 años del nacimiento a la vida eterna de ese personaje Mafalda para la América Latina y para el mundo, que fue su última publicación el 25 de septiembre de 1973. Este año son 50 años de muchos, como bien lo decía el compañero Cebaldo, esos primeros años de la década del 70 fueron fundamentales para entender a la humanidad antes de y lo que tenemos hoy, esas grandes revoluciones. Y bueno, entre ellas estaba Aquino construyendo el pensamiento y la cultura latinoamericana con este personaje Mafalda. Así que el personaje, el pensamiento de Mafalda de hoy dice así: trabajar para ganarse la vida está bien, dice Mafalda, ¿verdad? Pero hace la pregunta inmediatamente: ¿por qué esta vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida uno, ¿verdad? Irónico. Irónico. Desperdiciamos la vida trabajando, aunque entendemos, sí, sabemos filosóficamente como sociedad la importancia del trabajo, pero lo que no puede el trabajo es ganarnos la vida, es lo que dice Mafalda. Tiene que haber una vida para que exista la humanidad como tal, para que tenga sentido la vida misma. No podemos 24/7 estar trabajando. Entonces, esa reflexión de que lo hacía aquí no vaya. Justo en estos años, los primeros años de la década del 70, son vivos ayer como son vivos hoy. Exacto, Seguimos en esta disyuntiva. es la construcción del ocio, ¿no? Que es una cosa que parece también contradictoria, ¿no? Que es en eso podemos hasta polemizar, algún día hablaremos de esto, ¿no? Que mucha gente, porque habla de la cuestión del trabajo, y cuando nos jubilamos, cansados, tristes, viejos, y no disfrutamos de la construcción. Entonces, ¿por qué no pelear, como decía Lafargue en su Elogio del Ocio, y muchos pensadores del siglo XIX, y de los pueblos actuales, porque la palabra ocio parece ser que revienta con mucha gente, parece una cosa como si fuese un pecado, cuando el pecado muchas veces puede ser el supertrabajo, ¿no? Que no lo disfrutas. ¿Por qué no disfrutar el cine, la poesía, el buen comer, el trabajar 4 horas? Es decir, todo esto que las revoluciones muchos buscan, no el que por 10 o 15 horas tengas que matarte para después recibir poco salario y continuar a trabajar como un castigo. O sea, aquí ya Así comenzamos es. La vida se convierte en un mostrarnos contra castigo. la definición occidental, lo que es el trabajo del sudor de tu frente. ¿Para qué sudar, no? ¿O cómo sudar? ¿Cómo mejor no sudar, no? Bienvenida, pienso, Nayansi, bienvenida. Saludo a la compañera Nayansi Andrade de el movimiento, la coordinadora Victoriano Lorenzo. Bienvenida a Nayansi, saludo. Te hemos invitado al programa Nayansi para hablar de estas cosas. sí. ¿Qué entendemos hoy por trabajo las mujeres y los hombres? Bienvenida, Nayansi. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y por compartir con tan distinguidos compañeros en este programa, pero estoy escuchando, perdón, el diálogo que han iniciado y estaba meditando precisamente en esa frase y me pongo a pensar, compañera, de que el ser humano cada día está más controlado por las grandes élites y la educación que se le está dando al ser humano es: tienes que trabajar y trabajar y trabajar para poder ganarte un plato de comida, para poder tener derecho a la vida, para poder tener el derecho a cualquier, incluso al agua, que es elemental en la salud, el agua es vida. Entonces, ¿qué sucede? Ya las grandes élites no les importa preservar la vida humana, sobre todo las de las clases más pobres, no solamente en Panamá, del mundo. Entonces vemos que cada día se preocupan más por deforestar los bosques, precisamente el tema que tenemos en nuestro país de las mineras, de sacar cobre, sacar oro, petróleo, y no les importa preservar la biodiversidad. Y necesitamos el vital líquido que es el agua, pero vemos que nos estamos quedando sin agua. Vemos incluso el clima cada día está más caliente, se está deforestando todo
estamos destruyendo nuestra propia vida. Entonces vemos que la mujer y el hombre trabajador cada día se esfuerza más por tratar de sobrevivir, tratar de sentirse con derecho a la vida, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? Tenemos que hacer un alto y decir, bueno, me estoy dejando controlar, estoy llevando una vida digna bajo mi propia voluntad o estoy siendo sometido a esta vida que en realidad no es la que merece el ser humano. Y estaba meditando en eso, compañera, y bueno, ya que estamos hablando del trabajo, creo que este tema es muy, muy amplio y para todos los estatus sociales. No importa si es pobre, si eres rico, si eres millonario, pero tiene que ver mucho con toda la humanidad. Y me parece Así es, muy mira, bueno. yo te invité a Nayansi porque a veces perdemos la perspectiva de la biodiversidad social, económica y también hay que decirlo, hasta cultural que tenemos en nuestro país, que es válido. Este es un país plurinacional, ¿verdad? Con una cultura diversa. Y la realidad de muchos y muchas trabajadores y trabajadoras en nuestro país, en el caso, por ejemplo, los trabajadores que viven en estas áreas de Arraiján, del distrito de Arraiján, todos los corregimientos que conforman ese distrito, y que muchos de ellos y ellas forman parte de la coordinadora Victoriano Lorenzo. El sentido del trabajo, la comprensión del trabajo que tienen ellos y ellas, a veces dicta mucho, no solamente la definición clásica, sino también de la concepción misma que se tiene del trabajo versus salario. Trabajo es tantas cosas que realizamos a diario, Ana Yancy, y por eso es que quería invitarte porque tú sabes de lo que te estoy hablando. Exacto, bueno, sí, como dice compañera Rebeca, el trabajo es lo que nosotros le ponemos empeño porque sabemos que es para un beneficio de nuestra subsistencia, en donde del vamos día a a día. recibir, exacto, y vamos a recibir algo a cambio para poder sobrevivir y subsistir en este mundo. Honradamente. Exacto, pero ¿qué pasa, compañera? Como usted lo dice, el trabajador de la común, de las barriadas, las comunidades pobres, no solamente de Panamá, aunque hablemos específicamente de Panamá, vemos que no está trabajando abiertamente, a gusto, feliz, porque lo está haciendo prácticamente porque necesito llevar un pan, necesito buscar un hogar para mi familia, necesito pagar mis deudas porque de lo contrario no soy nadie, mi familia va a desaparecer, voy a perder mi hogar. O sea, en realidad no vemos que el trabajador humilde está trabajando con esa dignidad. Es un esfuerzo sobrehumano que se está haciendo aquí en Panamá y no a gusto, porque incluso el salario, la recompensa por ese día a día esforzándose, no es lo justo aquí en el país. Incluso vemos trabajadores que salen, estábamos hablando antes de los pequeños emprendedores también que están en el día a día en las calles. Esas personas reciben solamente lo diario. ¿Y qué pasa? Aquellos que trabajan en empresas que son contratados, en empresas extranjeras y nacionales, muchos no reciben el beneficio como debe ser y lo que reciben no les alcanza. Muchos pierden sus hogares, las enfermedades atacan a su familia, a su propia vida, no tienen una vida digna y vemos, sobre todo en las comunidades más pobres del país, precaristas, que son las que nosotros en la coordinadora Victoriano trabajamos, ¿no? Vemos que se vive un grandísimo dolor al ver un trabajador, una trabajadora humilde que sale a la calle a vender limones, a vender chicha. Así es. Y cuando llega a su casa, compañera, lastimosamente, su casa se la tumbaron. Su casa no tiene hogar, no tiene un techo en donde cobijar a su familia, porque vemos que las ganancias en el país no están siendo bien repartidas. Las ganancias están distribuidas entre la corrupción, la ambición y el desinterés social de los grandes gobiernos del país.
Y no Mira, estamos viendo, se están repartiendo las plusvalías del trabajador, se lo reparten. Entonces, podríamos decir que aquella lucha del 1 de mayo que se conmemora en todos, prácticamente no se celebra con alegría, con entusiasmo. Es como que estamos defraudados. No seguimos dándole honor, no seguimos dándole la importancia a esa lucha, porque vemos que los gobiernos no están respetando aquellos acuerdos. mira, es tan diverso y a la vez complejo el escenario del trabajo en nuestro país, obviamente en el mundo entero, pero hablemos de la realidad panameña y sobre todo después de la pandemia. Las carencias que en materia de, por ejemplo, condiciones laborales que en algunas actividades formales se tenían antes de la pandemia, increíblemente, y no era de sorpresa, se han profundizado porque el sector empresarial, hablemos concretamente de los trabajadores en el sector privado, quedaron muy debilitadas sus organizaciones sindicales para seguir profundizando en esa tarea de mejorar las condiciones laborales. Pero si lo vemos en el otro ámbito del sector público, que hay una cantidad importante de panameños y panameñas que ha tenido que absorber el gobierno, los distintos órganos de gobierno, vemos que allí, si bien las condiciones laborales en materia de horas en el horario de trabajo, por ejemplo, en el pago a tiempo, quincenalmente, no tiene situaciones como si las hay en muchas actividades del sector privado. Lo cierto es que en términos generales, so pretexto de la pandemia, aquí realmente se ha desmejorado todas las condiciones laborales. Exacto. Se vulneró absolutamente, totalmente el Código de Trabajo. Y lo cierto es que a 2 años después de la pandemia, vaya, esas reivindicaciones que por generaciones habíamos logrado como clase trabajadora plasmar en nuestro Código de Trabajo se perdieron de un plumazo por decretos. Distintos decretos, eso para el trabajador formal, para el trabajador formal, que por cierto, hoy están en un porcentaje cada vez menor de la población económicamente activa. En tanto, esa otra población económicamente activa, que es más del 60% de la población, que trabaja por cuenta propia, que tiene que ver cómo hace el día a día, ¿verdad? Sí. De personas no cualificadas, pero sépanlo, de personas cualificadas también. Tengo un audio que ahora vamos a compartir de un compañero que invité. Él es un ingeniero civil de la espía, amigo personal mío, pero también pues milita conmigo en mi ámbito profesional y técnico en la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá. Y aquí hay que ver todas las aristas, todas las aristas. Y por eso invité a Isaac, pero me mandó unos audios que ahora los quiero compartir, porque entender el trabajo hoy, las condiciones laborales de los panameños y las panameñas no se puede hacer con un molde. Somos distintos moldes. Aquí la clase trabajadora profesional que durante la pandemia quedó desprotegida totalmente porque dice que no calificábamos para el bono solidario porque no lo necesitábamos. Mira, los ahorros que tenía la clase profesional en este país desaparecieron con 2 años de pandemia. Desaparecieron así como se los estoy diciendo. Y los profesionales en nuestro país seguimos manteniendo distintas estructuras. Yo lo digo porque yo formo parte también de los profesionales, los educadores, etcétera, que pertenecemos a un espacio de esa clase trabajadora porque también somos trabajadores. Yo no sé por qué los intelectuales dicen que no somos trabajadores. Somos trabajadores, solo que lo hacemos con nuestro intelecto, ¿verdad? Con eso que aprendimos para nuestras distintas disciplinas. Pero a mí me gustaría profundizar con esto que tú planteas antes de ir a la opinión
de Isaac González, que, bueno, forma parte de este espacio al que yo pertenezco. Esa gran masa de panameños y panameñas, ese 60% que está en la informalidad, sigue en la informalidad y que no hay manera en que los políticos les interese ni medianamente ni remotamente resolver esa situación de el tema laboral en nuestro país. Te pregunto, Ana Yancy, que tú pues tienes ese contacto directo con esta población en el movimiento Victoriano Lorenzo. ¿Cuáles son las perspectivas hoy por hoy, frente a este 1 de mayo, de esa población y el tema laboral, Ana Yancy? Bueno, la perspectiva solamente es luchar por rescatar el derecho, luchar para tener una vida digna, lograr ser escuchado y llegar al sentido común de los funcionarios de los gobiernos y que escuchen, que hagan un alto. Señores, sin ser humano no hay vida, sin vida no hay trabajo, sin trabajo no hay progreso, no hay país. Y nosotros tenemos que ver algo. Teníamos el periodo primitivo, primero, en donde el ser humano salía a cazar, salía a cosechar para poder sobrevivir. Luego entramos al periodo esclavista, en donde el ser humano fue explotado porque dijo uno, bueno, yo si te doy un mango, me dabas el arroz, pero ahora no quiero solamente el arroz, ahora yo voy a ver que necesito, voy a explotarte, voy a pedirte más a cambio de lo que tú necesitas. Entonces yo pienso que hoy en día estamos nuevamente en ese periodo explotadores capitalistas, ¿ve? Regresamos a la antigüedad, pero regresamos solamente para explotar a la clase trabajadora humilde, y no solamente al humilde, como usted bien lo dijo, compañero, también está afectando a los profesionales, pero se siente más en la clase humilde, hay que aceptarlo. Además, porque somos más. No, yo también soy humilde y yo también estoy en esa clase, en ese grupo entonces, en el que los ingresos no nos alcanzan. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que vemos que los gobiernos han hecho oídos sordos, vista ciega, y ahora mismo lo que están logrando los gobiernos es que el pueblo ya se está cansando, el pueblo está diciendo, basta ya, basta ya. ¿Qué quieren gobernar? Un país sin vida, un país en donde solamente tengan maquinarias que, en fin, para poder poner a operar una máquina, una mano tiene que tocar un botón. Entonces, no solamente hacerle un llamado a los gobernantes del país, a toda la humanidad, a todo el ser humano aquí en Panamá, porque compañero, usted puede tener su profesión, puede ser que usted tenga una pequeña empresa, pero como pequeño empresario también vemos que nos están alcanzando esos egoísmos, esas ambiciones. Entonces, el pobre quiere explotar al otro pobre y no queremos repartir los derechos por igual. Como usted lo dijo, muchas personas que están de repente tienen tantos años de trabajar, no se les paga su cesantía, no se les pagan sus derechos. Así es, así es. No importa si están trabajando en una empresa privada, en una ¿cómo le digo? En una institución del Estado. Institución del Estado. No importa, ahora es por igual, el egoísmo nos ha llenado casi a todos, entonces tenemos que hacer después de la pandemia realmente, Ana Yancy, se han profundizado en todos los ámbitos para el trabajador las circunstancias de adversidad tremendamente, y creo que es hora de que las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales y todas las organizaciones de representación de la clase trabajadora diversa nos sentemos a analizar. Exacto. Por qué el sistema nos está agobiando y nos está asfixiando. Mira, acaba de entrar mi amigo, bienvenido, Isaac González, el ingeniero Isaac González, porque Isaac, este programa lo hemos pensado para que tengamos una amplitud en esta conversación sobre el significado del 1 de mayo. Ana Yancy habla por las mujeres, las miles de mujeres y hombres que salen a la calle
todos los días a trabajar para llevar honradamente el pan a su casa, y esos trabajadores, el Estado terrorista, en vez de proporcionarle, como tiene que ser, como dice la Constitución, los espacios y las oportunidades, muy por el contrario, los violenta. Pero en el caso de los trabajadores profesionales, que la gente piensa que no son violentados, también lo son. Y entonces te invitaba, Isa, porque tenemos que empezar a integrar nuestras visiones, nuestras cosmovisiones sobre lo que somos todas y todos, que somos al final de cuentas trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Isa. El micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Rebeca, y los presentes, las personas que escuchan este programa que tú diriges junto con el señor Cebaldo. Saludos a la Yancy. Sí, la verdad es que lo que ustedes comentan, sobre todo en el momento en que estamos viviendo ahorita mismo en el marco de la próxima conmemoración del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, definitivamente que deseo mandarles un fraternal saludo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de este país y del mundo. Y también indicar a aquellos trabajadores profesionales, como somos nosotros en el área de la ingeniería, que también son nuestras luchas. Y lo que tú planteas, definitivamente es necesario. En el tema de la pandemia nos dimos cuenta que tanto trabajadores manuales como trabajadores de la mente, del pensamiento, sufrimos mucho, ¿verdad? Y las necesidades fueron iguales. Y no recibimos de repente justamente lo que debemos haber recibido, y todavía no se ha hecho justicia. Entonces las luchas continúan, y definitivamente que sí tenemos que estar unidos en este sentido, ¿verdad? Porque tanto los trabajadores manuales que trabajan con sus manos, que trabajan con su cuerpo, con su sudor, como los trabajadores que trabajamos con el pensamiento, los intelectuales, somos trabajadores, ¿verdad? Y de alguna manera se ha querido distanciar, ¿verdad?, el hecho de una cosa con la otra, y eso está fuera de toda lógica y toda realidad, porque al final sufrimos los mismos embates, ¿verdad? Sufrimos los mismos embates. Entonces, una concepción ideológica que nos divide, no nos permite unificarnos para ir juntos en las luchas de aquellas, de cubrir necesidades que todos enfrentamos. Así que los felicito por este programa, sigan adelante, ¿verdad? Nosotros desde acá, el gremio de los ingenieros y arquitectos, también pretendemos, como parte de la FEDAP, apoyar a todos estos programas que informan a la comunidad, a la sociedad civil en general, ¿verdad? De acuerdo a todos los derechos que debemos reclamar. Claro que sí, Isa. Cebaldo, ¿y cómo ven el 1 de mayo en Portugal? No, hablando un poco de lo que había comenzado con la cuestión de la Revolución de Abril del 74, que cubre ahora 49 años, la mayor manifestación después del 25 de abril fue el 1 de mayo. 500,000 de personas en la calle, ¿no? Como siempre se hace. ¿Por qué? Porque están varias de las cosas que tanto Nayansi como el compañero Isaac han hablado, y Isaac, es la opresión de los estados, porque son estados que no sirven a la comunidad. Entonces hay que cambiar esa forma de estado. La cuestión constitucional, la cuestión estatal, las luchas sindicales van por ahí también. No solo modificar pequeños cambios, sino los cambios fundamentales, porque uno de las consignas centrales de lo que pasa en Portugal en aquella época es que se cantaba en la calle: paz, pan, habitación, salud y educación. Y que solo hay una libertad de verdad, una democracia Y vivienda también. cuando se cumplen estas cosas. Ahí está la habitación, la como vivienda. Y ahí está, vale. cuando se cumplen esos principios que se crean, no con una ofrenda, no con un regalo, sino parte de una lucha, ¿no? Y entonces esa es la cosa fundamental. Y que todo eso está unido, porque mucha gente piensa, como decía muy bien la compañera Nancy, que una cosa es la casa y la otra cosa el comer y la otra cosa el estudio. No, todo está unido. Porque sin una buena casa, ¿cómo yo puedo pensar, sentarme, preparar mi buena comida, que los niños puedan ir y que no tenga que despertarme a las 4, 3 de la mañana para agarrar un autobús que me va a llevar no sé a dónde, porque sé cómo es la cosa durísima en nuestros países, para después estar 8, 9 horas trabajando, regresar de nuevo a la casa y de pronto saber que no recibe el salario
que te mereces, ¿no? Entonces uno se da cuenta que la cosa está dura, difícil, ¿no? Pero también están por eso las organizaciones, ¿no? Están las comunidades, están los barrios, están los sindicatos que se van formando, ¿no? Que se van preparando para eso, ¿no? Sí es cierto, por eso la cuestión cultural no es solo una cosa así aparte, sino cosa central, porque desgraciadamente dentro de la cuestión cultural nos han metido como diferenciarnos, ¿no? Este por qué profesor universitario, este por qué ingeniero, o porque trabaja no sé dónde, no divide, ¿no? O porque Y es ya creado médico. esa cosa clásica, no, esa es clase media. Eso en realidad ha sido el sistema que ha inventado eso. En realidad Claro. todos somos explotados. Y como explotados tenemos que Exacto. organizarnos para poder luchar frente a eso, porque es un pan que el trabajador se lo gana día a día. No es un regalo, el pan lo ha ganado. ¿Quién construye los edificios? ¿Quién construye el metro? ¿Ah? ¿Quién trabaja en los restaurantes? Es el trabajador, ¿no? Y la trabajadora. Claro. ¿Quién hace que ese país sea mucho más productivo? Es el trabajador. Y por lo tanto, es el que tiene que merecer esa plusvalía, ¿no? Y ahora tenemos eso. Claro, eso sería una discusión mucho más larga, mucho más compleja, pero yo sé que ahí están, ¿no? Que el 1 de mayo es un día de lucha, es un día de reivindicar, ¿no? Estas cosas, y acá igual, como antes de empezar el programa estaba hablando, ¿no? Como ahora el movimiento obrero, los trabajadores, tanto en Alemania, en Francia, en España y en Portugal, han asumido su tarea de que son constructores y que tienen que pelear, no solo por ellos solo, sino por los otros, que ahí está la cosa de la solidaridad institucional, ¿no? La gente, yo como profesor peleo porque también estoy peleando por mis estudiantes, estoy peleando por los padres de familia, ¿no? Entonces es una cosa que es fundamental y que los héroes y las heroínas del día a día no son los influencers, no son nada de eso, son los trabajadores y las trabajadoras que Claro construyen que sí. estas patrias, ¿no? Así es, compañera Rebeca. Algo que quería agregarle también, sí, como dice el compañero Ceballos, mire, tenemos que llegar a esa unidad, a esa conciencia de que tenemos que luchar por ese derecho, por una vida digna. Esos 5 derechos inalienables que desde que el ser humano nace, necesitamos alimentos, salud, vivienda, educación, trabajo principalmente. ¿Por qué? Mientras que el ser humano, el ciudadano, tenga un trabajo en el país, que se hagan programas para que el país tenga cómo darle una labor al ciudadano, el país va a progresar. Vamos a seguir progresando y vamos a seguir teniendo una vida digna, pero siempre y cuando, como yo comento, esas plusvalías sean repartidas para retornar al trabajador, para una Así vida es. digna, para que podamos decir, bueno, aquí estoy trabajando por mi país, por el derecho de mi país, por el progreso de mi país, por mi vida, porque entonces tenemos que exigirle a los gobiernos que todas las ganancias, los ingresos del Estado, los bienes del Estado sean revertidos en el ciudadano para poder tener una vida digna. Panamá tiene muchos ingresos, muchas ganancias, pero están siendo mal repartidas. El trabajador ni siquiera ve la mitad de su plusvalía o de su esfuerzo. Y tenemos que hacer esa llamada y salir a pelear ese derecho. Mira, es que esas grandes distorsiones justamente que nos tienen hoy en este siglo XXI, 2023, como en un estadio que realmente tenemos que reflexionar si lo que hemos caminado, si lo que hemos andado como grupo unitario, como clase trabajadora frente a ese sistema cada vez más explotador que ha realmente avanzado en su voracidad. Creo que en algún momento de nuestros movimientos políticos y sociales dejamos de hacer algunas tareas y uno tiene que ser autocrítico. Hoy, frente a este 1 de mayo de 2023, tenemos que ser autocríticos y autocríticas frente a los retrocesos que hemos tenido como movimiento social organizado en función de esta tarea tan primordial para la humanidad que es el trabajo. Y las condiciones laborales hoy, el tema salarial, la jornada laboral, las condiciones laborales para las mujeres, en realidad
hemos tenido un retroceso ahora con la pandemia, pero antes de la pandemia ya veníamos realmente dando tumbo. De hecho, tengo que excusar al compañero Alejandro John de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, porque justamente está en eso que lo entretienen a los trabajadores y sobre todo a los dirigentes sindicales, los empresarios, en las mesas de conversación donde se conversa para no llegar a nada, ¿no? Y se les da vuelta a los trabajadores. Bueno, en eso estamos hace 100 años. Y bueno, hoy justamente, ¿ven? Está la muestra de esto que estamos diciendo, ¿no? Creo que el empresariado panameño, como todos los demás en el mundo entero, han visto y han encontrado las debilidades de la organización sindical y, por supuesto, tienen la capacidad para darnos la vuelta que les da la gana, ¿no? Y en el caso de la compañera Priscila Vázquez, hombre, un saludo para ella, un saludo para su compañero Virgilio Araúz, que Priscila en estos momentos no va a poder acompañarnos con una situación familiar que tiene que afrontar, pero le mandamos un saludo a ella, a los compañeros, a su vez compañeros de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, AES, y también a los compañeros y compañeras de Propuesta Socialista UITCI Internacional, a la que pertenecen las organizaciones de la compañera Priscila Vázquez y el compañero Virgilio Araúz, que no, ellos sí no van a poder estar con nosotros tampoco hoy. Entonces, nada, seguimos en nuestro último minuto, también saludando que aquí me está una compañera diciendo que me está escuchando por la radio y otros más. Que este programa, recuerden, en unos cuantos días estará en la red social de YouTube para que tengan acceso al mismo. Y saludo a los compañeros del grupo de trabajo de CLACSO, Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Decoloniales Alterglobales, al cual pertenece este programa Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en el nodo CLACSO IDEN Universidad de Panamá 2023-2025. Muy interesante este programa. Te vamos a invitar, Ana Yancy, a otros programas para hablar de un tema tan vital como muy bien lo precisó Sebaldo. No hay trabajo si el trabajador y la trabajadora no tienen las condiciones fundamentales para su existencia, como lo son la vivienda, la alimentación, la correcta alimentación, la salud, la atención de la salud, educación de calidad, etcétera. Esos temas que a nosotros nos interesa, Sebaldo y a mí, te vamos a atender en otro programa, Ana Yancy, porque la coordinadora Victoriano Lorenzo, desde sus inicios, ha venido a representar realmente para el movimiento social panameño una fuerza indiscutible de una nueva moralidad que nos da, por lo menos a mí que estoy de este lado, Sebaldo, me da un poco de confianza de que la cosa no está perdida, compañera. Así que es un honor para mí tenerte por primera vez en el programa y te tendremos en otros programas. Sebaldo, tus palabras finales y a la invitada, que nos queda un minuto. Sí, Bueno. sí, no, y cosas que la otra vez tú invitaste a los hermanos y trabajadores del Cerro Patacón. Sí. Que es un tema, cómo ha entrado y cómo son los trabajadores que están entrados en esto, la cuestión ecológica, del medioambiental, que no es una cosa del mero problema ambiental, sino tiene que ver profundamente con el sistema como estamos viviendo, ¿no? Así y que es. ha sido un paso. Sí. Así que son cosas nuevas y que el movimiento sindical, el unitario, los barrios, las escuelas, lo toman como una cosa fundamental. Y la cuestión de las mujeres. Porque la mujer continúa a ser, no solo en Panamá, en Europa igual, la que menos gana a nivel salarial, incluso haciendo el mismo trabajo. Entonces hay una lucha que dentro de esto, ¿no? La cuestión de la discriminación salarial y todo esto, o sea, muchos combates, ¿no? Y por eso es que la organización, estar en comunidad, estar colectivamente unidos, es uno de los grandes pasos, ¿no? Y por eso vivo el 1 de mayo y siempre con los trabajadores y trabajadoras, y un abrazo fuerte a la compañera, ¿no? que nos acompañó, pena el compañero Isaac, que ya no está, pero y el programa, como dice Rebeca, sigue para esto, para hablar de estas cosas, pensar sobre estas cosas que son tan fundamentales para nosotros, ¿no? Que es
construir un Panamá diferente, más solidario y más fraterno. Compañera Bueno. Nayansi, medio minuto. Bueno, sí, el minuto que me queda precisamente para mandar un saludo a la compañera Priscila, lástima que no estuvo, pero es un gran tema con ella por el despido injusto de tantos trabajadores de una institución del Estado, un despido injusto, y bueno, hubiese sido bueno que estuviese con nosotros, pero también el tema que acabaron de plantear sobre los derechos que están siendo violados. Y lo que más está sufriendo es la población más pobre del país. Precisamente de lo de Cerro Patacón, nosotros tenemos en la coordinadora una comunidad que está allí, que fue la que sufrió más este hecho que sucedió allá. Y bueno, en Ese otro despojo, desalojo, sí. podremos estar hablando un poquito más, ahondando un poquito más, pero ya de último, darle las gracias porque hemos participado y sabemos que, aunque sea un poquito, ha llegado y hemos compartido y tenemos que seguir luchando para poder recuperar esos derechos. Gracias, Claro compañera. que sí, Ana Yancy. Un fuerte abrazo para ti. Abrazo, Sebaldo, hasta Portugal y nos vemos. Gracias a John Suina en cabina. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.